incluimos allí el fosfatilinositol como un segundo mensajero y allí ya está involucrado en la liberación de calcio para hacer, digamos, contracción muscular. Esa es como el punto, los puntos de ejemplo que trabajamos para GPCR y luego ya hablamos de los RTKs, donde hablamos pues que eran unas proteínas tirosinas sinasas y hablamos del mecanismo general. Allí yo los invito a que empecemos a hacer un proceso de comparación entre esos mecanismos de RTK y GPCR para que ustedes vayan pues como metiéndose eso en la cabeza, vayan asimilándolo poco a poco y vayan teniendo como claridad de qué pasa en cada ruta y se les facilite a ustedes pues el trabajo de asimilación. Entonces hoy vamos ya a hablar, ya habiendo hablado las clases anteriores sobre, o la clase anterior, perdón, habiendo hablado la clase anterior sobre el RTKs, voy a referirme un poco al proceso general para retomar y como que hacer un recorderis, y luego ya nos vamos a ir a hablar de los ejemplos específicos para los RTKs. Listo, eso es como lo que vamos a trabajar el día de hoy para poder pues avanzar con este tema de comunicación celular. Entonces, el primer punto acá es lo que nos mencionaba Isabela a grandes rasgos, y es que vamos a tener una dimerización de esas subunidades del receptor. Aquí hay que recordar que este receptor ya no es una alfa hélice atravesando la membrana, sino que son dos subunidades independientes que aún no se han dimerizado, ¿sí? Que están separadas y que al final lo que va a ocurrir es, ya que al final va a ocurrir, es una dimerización de esas dos monómeros que inicialmente estaban pues separados e inactivos. Lógicamente aquí hay que entender que esta unión pues está mediada por atracciones electrostáticas importantes que van a permitir esa dimerización, esa formación del dímero. Hay dos tipos de dimerización que lo hablamos la clase pasada, mediada por ligando y mediada por receptor. Y básicamente aquí tenemos que hablar es del tipo de ligando que va a generar o que va a iniciar esa cascada de señalización. Cuando hablamos de una dimerización mediada por ligando, hablamos de un ligando bivalente que va a generar una atracción electrostática entre las dos subunidades y él mismo, ¿no? Para poder interactuar con ellos y con esas subunidades del receptor. Ahí se hacen o se inducen esos cambios conformacionales hacia la parte intracelular y luego se activa la actividad tirosina sinasa de los receptores para que haya un proceso de transautofosforilación y luego entonces ya empieza el reclutamiento de proteínas de señalización. Por el otro lado, cuando hablamos de una dimerización mediada por receptor, recordemos entonces que estamos refiriéndonos a un ligando monovalente, donde pues va a tener que unirse un ligando a cada, pues debe haber un ligando unido a cada subunidad. Entonces esta unión del ligando a cada subunidad va a inducir un cambio conformacional que se observa pues en esta forma, el cambio de la forma, y luego entonces va a haber un cambio conformacional hacia el espacio extracelular de ese receptor, luego un cambio conformacional hacia el espacio citoplasmático del receptor y allí va a ocurrir ya la dimerización de esas unidades monoméricas. Cuando ya ocurre esa dimerización, entonces hay una activación de esa proteína, de esa actividad sinasa, tirosina sinasa de ese receptor y vuelve y juega, hay una fosforilación mutua y finalmente vuelve y pues va a tener ese espacio para reclutar proteínas. Me voy a pasar directamente a las proteínas que se reclutan como un recorderis. Recordemos que estamos hablando de que en esos puntos de fosforilación, esos puntos activos de los receptores, se van a reclutar proteínas adaptadoras o proteínas de acoplamiento o factores de transcripción o sinasas y fosfatasas específicas que van a hacer un proceso pues ya de señalización. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí, ya nos vamos a hablar pues de la terminación, que fue el punto donde quedamos la clase pasada, donde pues hay un proceso de ubiquitinación mediado por una enzima que se llama CB1, donde se va a generar la internalización del receptor para que el receptor o siga señalizando, o se degrade, o se recicle. ¿Listo? Que eso sí es algo, digamos, esa última parte es algo muy similar a lo que habíamos hablado para las GPCR. ¿Listo? Ahora bien,
Eso es el mecanismo general, eso es lo que yo les digo que ustedes deben aprender, si deben tener acá en la cabeza, para que después puedan empezar a migrar entre rutas y pues que no se les complique tanto la vida en entender otras rutas de señalización. Por acá tengo preguntitas. Entonces, bien, me estaba preguntando por acá, me están preguntando que si en las dimerizaciones del receptor son dos ligandos para cada receptor y en las de ligando es uno solo para cada receptor, ese es para el receptor, sí. Entonces, va a ocurrir así, para cuando estamos hablando de mediada por ligando, vamos a ver que pues es un ligando que es bivalente y está unido y que está induciendo esa unión electrostática o esa dimerización pues de esos monómeros. Y cuando hablamos ya de una dimerización mediada por el receptor, estamos hablando que cada subunidad va a recibir un ligando y ahí se induce la cambio conformacional para que ellos puedan dimerizarse. Entonces, esa es como la diferencia ahí. Muy bien. Ahora vamos a hablar acá de el ejemplo de los RTKs. Si bien para los GPCR utilizamos como ejemplo de gradación de glucógeno para producir glucosa y hablamos de la liberación de calcio, esos son dos ejemplos que trabajamos para GPCR, aquí vamos a hablar como ejemplo las vías RAS, MAP, SINASA. Esta es una de las vías que más están relacionadas con el desarrollo del cáncer, que estoy casi segura que todos van a tener que trabajar mucho más adelante en sus procesos de formación y que pues esto tiene la característica que está regulado o la ruta de señalización está regulada por un receptor RTK. También es importante que tengan en cuenta que esta es la misma ruta que vamos a retomar y vamos a tener que correlacionar cuando hablemos de división celular, porque es esta ruta la que va a inducir esa división celular, la que induce la mitosis, o sea, replicación, división celular. En este sentido, entonces aquí lo que debemos entender es que hay unas rutas RAS, MAP, SINASA, que son, digamos, unas enzimas que están haciendo un proceso de transducción de señal para generar diferentes funciones importantes dentro de la célula, funciones como la división celular específicamente. Entonces, vamos a ver que acá hay una ruta muy clara, que es esta que estamos viendo en este punto, y acá vamos a trabajar el taller número 9. Vamos a darle continuidad a este taller número 9 que ya habíamos trabajado en los talleres. Un momento, por favor. Muy bien. Entonces aquí ya vamos a hablar. Vamos a empezar haciendo como. Vamos a arrancar con la pregunta 5, donde vamos a hablar de cada paso del proceso de señalización de la vía RAS-MAP. Ahí quiero escucharlos a ustedes, cómo fue el proceso. Luego vamos a hacer ya un comparativo entre las rutas RTK y GPCR, que ese es el punto 4. Y al final, entonces ya hablamos de ese mecanismo de activación e inactivación de la proteína G. ¿Listo? Entonces arranquemos. Laura Sofía, cuéntanos entonces sobre ese proceso de activación, digamos, cada paso de la señalización con la vía RAS-MAP como ejemplo de un receptor RTK. Listo, profe, pues voy a intentar, ¿me escuchas? Claro que sí. Sí, sí, esto es un intento. Obviamente, recuerden que esto no es como que lo que cuenten ya tienen que estar bien, no. Esto es simplemente que ustedes van a ir contando y yo ahí voy a ir identificando qué hay por mejorar y entonces yo ya les digo, ah, bueno, listo, ya les explico cómo es que es realmente. ¿Listo? De eso se trata. Entonces, a ver. Bueno, señora. Ok, entonces, pues como estábamos diciendo, pues el RAS MP, ¿cómo es? MAPK, o sea, quinasa, es un proceso importante para la regulación de actividades vitales como la proliferación y diferenciación celular. Entonces, el primer paso es que va a haber una unión de un factor de crecimiento como el EGF o el PDGF con su receptor de RTK, ¿cierto? Luego, pues va a ocurrir una autofosforilación de residuos de tironasa del receptor. Espérate, Laura. A mí me interesa mucho
que vayamos haciendo, o sea, entiendo que estás leyendo lo que tienes en el taller y eso está bien, pero necesito que vayamos asociándolo, ¿listo? Entonces nos vamos a devolver un momentico. Vamos a hablar del factor de crecimiento. Tú me estás diciendo que llega el factor de crecimiento, ¿cierto? Y después de que llega el factor de crecimiento, ¿qué pasa? ¿De una ya se transautofosforila? Pues, profe, o sea, yo me guío por la figurita, ¿cierto? Pues como que se activa primero, como que hay una forma desactivada, por decirlo así, no sé, yo lo entiendo así, y este llega el factor de crecimiento para activar ese receptor PTK y Ujú. luego ese receptor se va a autofosforilar. Pues eso fue lo que Listo. yo entendí. Vamos a parar ahí, vamos a concentrarnos en esta primera parte de la activación, Laura. Vamos a parar un momentico, yo voy a hacer un sondeo de qué puede seguir pasando. ¿Qué pasa una vez llega el factor de crecimiento del receptor? Yo sé que aquí hay una ruta muy específica, pero como les decía ahorita, vamos a asociar esto con la ruta general que ya habíamos visto, que acabamos de repetir, ¿no? Que acabamos de estudiar. Entonces, llega el factor de crecimiento. Aquí no se está observando cuál es todo el camino, pero ustedes ya lo saben. Entonces quiero que asociemos eso. Llega el factor de crecimiento e induce la activación del receptor. Pero entonces, ¿cuáles son los pasos de activación del receptor? Juan Fernando. Bueno, pues como lo vimos pues en la clase pasada, lo que pasa es que bueno, acá no se especifica bien en el libro si hay una activación mediada por receptor o mediada por ligando, pero en este caso lo que va a pasar es que pues viene el factor de crecimiento. Este factor de crecimiento va a inducir la dimerización del receptor. Ok. Pues continúo, pues Dale hasta ahí, sí. dimerización, para que Laura nos siga contando el resto. Ah, bueno, listo. Entonces hay dimerización, pero cuéntame esa partecita de activación. ¿Yo, profe? No, no, no. Juan, que me cuente, ya me termine de complementar lo que tú me Ah, estabas listo. contando y seguimos. Bueno, entonces la dimerización pues, va a generar justamente que el dominio citoplasmático pues, se acerque. Esto va a generar que se fosforile el asa de activación, al fosforilar el asa de activación, pues está, bueno, consta clara que esta asa de activación está tapando como el sitio activo, un sitio activo pues, del dominio sinasa de este receptor. Por lo Ujú. tanto, cuando se fosforila el asa de activación, lo que va a provocar es que esa asa de activación se va a alejar del dominio sinasa. Y al alejarse del dominio sinasa, pues ya se va a realizar como la transautofosforilación y ya las posibles uniones por diferentes proteínas de señalización. Por ejemplo, pues las adaptadoras, que es ya lo que continúa con GRB2. Muy bien, Entonces, Juan, muchísimo. bueno, Sí, súper, Juan, muchísimas gracias. Excelente. listo. Entonces ahí yo creo que aquí complementamos, Laura, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces llega el factor de crecimiento, induce la dimerización del receptor. Una vez se dimeriza el receptor, hay un proceso de autofosforilación. Y en ese momento, entonces, ¿qué sigue? Laura, Profe, Listo. una cosita antes de que dime, sigan, perdón, Laura. dime. Este proceso pues de dimerización es mediado por ligando o por receptor. Muy buena pregunta. Ese es un mecanismo mediado por ligando. Ah, vale, gracias, profe. Qué pena interrumpir. No, 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 está bien, perfecto, súper. Listo. Entonces, Alejandro, ¿tienes algo para mencionar? Sí, profe, iba a agregar una cosita ya que estamos hablando de ese proceso con el receptor, y es Ujú, que algo particular que pasa aquí es que al crearse ese sitio de unión que mencionó Juan Fernando para la GRB2, ujú. eso va a promover una translocación. Entonces lo que va a pasar es que el GRB2 y el SO2 que se ven ahí, que son un complejo proteico, van a ser como una especie de cambio, y ese cambio que se da en donde el SOS va a pasar a estar más cerca del receptor que el RAS, perdón, que el GRB2, eso va a hacer que se active el RAS y que se Ok, active pues toda la cascada. ok. Entonces, muchas gracias, Alejandro. Entonces, eso sería el siguiente paso, ¿cierto, Laura? Sí, señora.
que pues es como un reclutamiento. Eso fue lo que le entendí. Es que con las palabras de Alejandro me enredé un poquito, pero pues lo que pude concluir de lo que dijo era como un reclutamiento, ¿cierto? Ajá. ¿Un reclutamiento de quién? De las proteínas, ¿sí? ¿Cuáles proteínas? GRB2 y Ajá. SOS, Y luego SOS. SOS. Muy bien. Entonces, GRB2 en este caso, ¿qué proteína vendría siendo? De las que se reclutan, ¿no? Juan Fernando. Sí. ¿No? ¿Quién me habló? ¿Respondo o no sé? Ah, Juan, dale. ¿Este qué Pues tipo de proteína es entonces? es una proteína adaptadora, si no me equivoco. Es adaptadora. Entonces, a partir de ahí, vamos a tener nuestra proteína ya adaptadora y va a reclutar a SOS. SOS luego recluta a quién, muchachos. Arras, profe. ¿Y RAS quién es? Pero entonces, espérenme un momentico. Me voy con Andrea Angulo. Dime, profe. Hola, Andrea. Cuéntame, ¿RAS quién es? ¿Qué tipo de proteína es? RAS MAPK. ¿Sí? RAS. Pues lo que yo tengo en los apuntes es que, pues, dame un segundo. Bueno, son mediadores claves de la señalización mitogénica y de la proliferación celular. Su mutación puede ser el origen de las patologías cancerígenas por un incremento celular descontrolado. Los Bueno, genes ¿sigo? no, 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 espérame porque yo te pregunté qué es la proteína RAS, no qué hace la proteína RAS. O sea, ¿qué tipo de Ah, proteína RAS es? ¿Sí? RAS, ¿qué listo. tipo de proteína es? Pues yo tengo que son pues proteínas de la familia G. Muy bien. Em, ¿Qué más? Pues lo que te dije, que son mediadores claves de la señalización mitogénica. Ya esa es su función, ¿cierto? Muy bien, Ajá. Andrea, muchísimas gracias. Entonces, ahí que vamos a ver que nosotros tenemos acá una proteína adaptadora que recluta a SOS y luego SOS activa y recluta a RAS. ¿RAS dónde se encuentra en la membrana? O sea, en la célula. ¿Dónde se encuentra RAS? Ubicada. La membrana plasmática. En la membrana plasmática, como una proteína periférica anclada al lípido o qué, como, o integral de membrana. Creo que es anclada al lípido, siempre se encuentra cerca de la membrana a un grupo lipídico. Ah, muy bien, anclada al lípido. Entonces, RAS es una proteína, como ustedes lo han dicho, una proteína de la familia, pertenece a la familia de las proteínas G. Entonces, las proteínas G se activan generalmente como uniéndose a un GTP. Importante aquí a tener en cuenta, esta proteína RAS no es igual a la proteína que habíamos visto ya en GPCR. ¿En qué se diferencian? Ana María Restrepo, ¿en qué se diferencian? Profe, qué pena, ¿puedes repetir la pregunta que no te Sí. escuché bien? ¿En qué se diferencia esta proteína G de la que habíamos hablado en las GPCR? Ana Sofía Cardona. Ana. Profe, pues lo Ujú. que yo tengo aquí es que se diferencia en que la RAS que estamos pues usando acá está activada, está unida a GTP, esa es como la forma activada. Y si Sí. está unida a GPCR, déjame busco, es que GPCR creo que ya es como citosina tirosina, espera, profe, no me acuerdo la verdad cuál es, pero sé que es esa diferencia. Una está activada y creo que la otra está desactivada. Bueno, pues las dos se tienen que activar para hacer su función de señalización. ¿Listo? Entonces, esa no puede ser la diferencia. La diferencia, ¿sabes en dónde está? A nivel estructural. La Ah, forma. bueno, sí,
Ya lo encontré, profe. Perdón. Listo, tranquila, Es dale. que creo que esa es que está unida. Una está unida a una citosina que la va a poner en forma activada, que es el guanosin trifosfato. Y la otra está unida al nucleótido trifosfato de guanosina para también estar activada, pero pues uno es un nucleótido y el otro es un guanosin trifosfato. Bueno, entonces vamos a aclarar eso, esa parte. Voy a escuchar otras opciones, otras explicaciones y ya vamos a esa parte. Gracias, Ana. Voy con por acá Juan Camilo González. Sí, profe, pues que la diferencia entre la RAS y la GPCR es que una es más pequeña que la otra, aunque las dos pertenecen a la familia de proteínas G. La RAS tiene una sola subunidad, ya se me olvidó hablar, más pequeña que la GPCR. La Y EPCR, además de listo. que la GPCR es una heterotrimétrica, o sea, es una proteína heterotrimétrica. Heterotrimérica. Eso. Ya no sé ¿Qué hablar. quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que sea heterotrimérica? Ese es un punto importante y ahí está la diferencia. ¿Qué quiere decir que sea una proteína heterotrimérica? Es Profe, profe que pues tiene 3 subunidades. Ay, perdón. Tiene 3 subunidades. Gabriel, Isabela. Pues que tiene 3 subunidades que van a ser diferentes, todas. ¿Sí? Es hetero, que quiere decir diferencia, y trimérica, que son 3, digamos, unidades, meros, 3 trímeros. Eso quiere decir heterotrimérica. Entonces, estamos hablando de que esa heterotrimérica es qué tipo de esa proteína, ¿es la que se asocia con GPCR o es la RAS, la heterotrimérica? La GPCR, ¿no? La GPCR, muy bien. Entonces, ¿esta qué característica tiene? Valeria Murcia. Pues, profe, o sea, lo que yo quería decir era que a raíz de que es, como decían, heterotrimérica, pues que se puede unir a diferentes tipos de proteínas más que la proteína RAS, o sea, como que le da ese plus a la GPCR. Le da plus a la GPCR, o sea que se puede unir a otras cosas, muy bien. Ajá. Voy por acá. profe, tengo una duda. ¿Cómo? Tengo una duda. Es que me surgió cuando dijiste que iba por el camino de que RAS, pues al pertenecer a las proteínas G y es heterotrimérica, entonces podría ser también la diferencia es que se hidrolizan en GTP. Esa es una similaridad que las hace pertenecer Ok. a la familia de las proteínas G. Todas Bueno, las porque ambas proteínas G. son proteínas G. Ok. Exactamente. Muy bien. Quiero escuchar 2 personas más y ahí ya voy a hacer mi intervención. Gabriel y Juan. Gabriel primero. No, profe, pues lo que te iba a decir era de las GPCR que cuentan con 3 subunidades, que una va a ser una alfa, una beta y una gamma. Y digamos que pues en lo que se van a caracterizar es que van a ser capaces de formar dímeros estables para pues formar su señalización. Ok. Y comparado con la proteína G, la que estamos viendo acá de la RAS, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la diferencia entonces con la RAS de la GTP, con la proteína G de la ruta RAS-MAPsinasa? Pues lo que yo entendí es que es monomérica, Ok, entonces pues digamos que la forma de unión va a ser diferente. ok. Entonces ahí ya hay una diferencia estructural. Gracias, Gabriel. Juan Fernando. Bueno, no sé si esto, pues, no sé si realmente es una diferencia, pero pues son las proteínas accesorias que pues se presentan normalmente en las proteínas G monoméricas, pues las que se encargan de activar pues las proteínas activadoras de GTP-ASA, que se encargan justamente de aumentar la hidrólisis de GTP por la proteína G, los factores de intercambio de nucleótido de guanina, que se encargan de disociar el GDP por GTP, es decir, activarla, y finalmente los inhibidores de disociación de nucleótido de guanina, los GDI, que pues hacen
pues, la función inversa, es decir, se encargan justamente de mantenerla en GDP y por lo tanto pues inhiben las actividades de mitosis, de diferenciación celular. Súper. Muy bien, entonces fíjense en lo siguiente, aquí voy a aclarar varias cosas. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre la proteína G que vimos en GPCR, la que se asocia con el GPCR junto, pues versus la proteína que es G que está asociada con la vía RAS-MAP-sinasa, o sea, con la RAS específicamente? La primera diferencia, ustedes ya lo han mencionado, es estructural. Es una diferencia donde, pues, básicamente la que está asociada con un GPCR, con el GPCR, es heterotrimérica, y aquí estamos hablando que es una proteína monomérica, y en eso tenemos que darle un chulito a esa diferencia, ¿listo? Vamos a recordar acá entonces también que cuando hablamos de que estas proteínas RAS se unen a un nucleótido, que es este tipo de nucleótido que proporciona energía, ambas se van a unir a un nucleótido de guanina. Para ambas, todas las dos se unen a GTP para activarse, y al hidrolizarse ya queda GDP, ¿sí? Guanil difosfato. Entonces, ambos, esto es un nucleócido, por así, más bien un nucleótido que va a dar energía o le va a proporcionar energía a esa molécula RAS. Entonces, en ambas va a funcionar lo mismo. No es una citosina, no, es un GTP, es una guanina cargada con 3 fosfatos, ¿listo? Eso es lo que va a hacer que ambas se activen, ¿listo? Ahora bien, otro punto que tocaron ustedes muy importante en términos de esa diferencia, son las proteínas accesorias. Entonces, vamos a ver que RAS, además de ser, pues es una proteína G que es monomérica, se activa uniéndose a GTP, perfecto, lo mismo que la otra, pero esta también tiene ese punto de diferencia, es que tiene proteínas que regulan su ciclo de actividad. Entonces hay unas proteínas accesorias que van a activarlas, otra que la inactivan, otra que no permite, que la van a mantener siempre inactiva, y hay una ruta de señalización pues que ya vamos a retomar en ese aspecto. Entonces esas son dos diferencias bien importantes entre las proteínas G de GPCR y la proteína G de RAS. Entonces bien, retomando nuevamente nuestro ejemplo, arrancamos, factor de crecimiento llega al receptor, induce dimerización del receptor, luego activación de ese receptor hacia el espacio intracelular, recluta a la proteína adaptadora, luego se recluta a SOS, y luego SOS recluta y activa a RAS, que es una proteína que está directamente en la membrana plasmática. A partir de ahí, entonces RAS empieza a activar a RAF. ¿Laura? Profe, es una duda chiquita. La diferencia de estructuración entre la GPCR y la RAS también lleva a una diferencia de unión, ¿cierto? Como no de funcionamiento, sino pues como de señalización, y por ejemplo lo de alfa, beta y gamma. Claro, es diferente porque estamos hablando que cuando la proteína G asociada al GPCR, pues es una estructura heterotrimérica, hay una subunidad de alfa, beta, gamma, eso es una estructura cuaternaria, esto es una estructura terciaria, porque es una sola subunidad. Su función sigue siendo sinasa, ella es una sinasa. Bueno, la proteína G heterotrimérica no es una sinasa, por ejemplo. Entonces, esta sí es una sinasa que empieza a activar de ahí hacia abajo. ¿Sí? Listo, profe, muchísimas gracias. Listo. Entonces, la proteína RAS va a activar luego a RAF, luego de RAF se activa MEC, y luego MEC se activa ERK. Luego ERK activa un factor de transcripción que va a inducir la expresión de los genes que finalmente van a inducir el inicio de la mitosis, es decir, el inicio del ciclo celular. ¿Qué hay aquí para aprenderse de manera general en estas rutas de las RAS-MAP sinasas? Que siempre que se active la RAS, la proteína RAS, luego se va a activar siempre una MAP sinasa de sinasa de sinasa, luego esta activa a una MAP sinasa de sinasa, y luego esta activa una MAP sinasa. ¿Qué tenemos nosotros aquí?
Pues que aquí en este caso, esta es una RAF, luego esta es una MEC y esta se llama ERC. Pero en general, siempre que hablemos de las rutas RAS, esta va a ser el ciclo de activación. MAP-sinasa de sinasa de sinasa, luego una MAP-sinasa de sinasa y luego una MAP-sinasa. Pero acá, para esta ruta, el ejemplo es RAF, MEC y ERC. Bien, y al final se activa un factor de transcripción que induce ya la expresión de estos genes que van a inducir la división celular. ¿Se fijan? Ya ahí como el punto pues importante, ¿cómo ocurriría la terminación de este receptor entonces? Sara Sofía Rosero. Hola, profe. Hola Sara, ¿cómo terminaría acá este receptor? La señal de ese receptor, de ese ejemplo, ¿cómo termina? Profe, estoy buscando mi respuesta. Dale. Sara, esto es como la mismo que hemos hablado de la ruta general, lo repasamos ahorita cuando empezamos clase. ¿Cómo terminaría la señal? Eso no está en el taller directamente, Sara. No, profe, entonces no recuerdo. ¿Cómo sería la terminación de una ruta con RTK? En un RTK normal. Que lo vimos ahorita. ¿Cómo termina la señal de un RTK? ¿Sara? Sí, profe, acá está. ¿Cómo termina la señal de un RTK? ¿Tú estuviste en la primera parte de la clase, Sara? Sí, profe, ya estuve. Bueno, entonces, ¿cómo se termina una señal de RTK? Listo, gracias, Sara. Vamos entonces con, por acá, con Luisa Vega. Hola, profe, sí. Venga, Pues más o menos como Luisa. lo que yo entendí es que, digamos, de esa MAPK, no, sí, las MAPK, ellas lo que hacen es que detienen la señalización de la vía, porque los MKP pueden retirar los grupos fosfato de los residuos de tirosina y treonina de la MAPK, que es pues ahí como el número 11 que se ve. Entonces, pues al quitar esos grupos fosfato van a desactivar la MAPK y detener la actividad de señalización. Ok. Se internaliza, entonces primero se quitan los fosfatos, se inactiva, y a partir de ahí ya ocurre la internalización del receptor, como ya lo habíamos visto inicialmente. ¿Quién internaliza el receptor? ¿Quién induce la internalización? No sé, profesor, si no me quedó muy claro. El mecanismo general, que fue lo que vimos ahorita. Ah, bueno, pues sería la ubiquitinación. Ajá, que ¿quién la produce? La enzima CB1. CB1, muy bien. O sea, aquí también aplica la ubiquitinación, ¿cierto? Sí, ahí aplica la ubiquitinación, Vale, exactamente. profe, La gracias. internalización y la degradación. Muy bien. Listo. Juan Fernando, a Gabriel, ¿ibas a decir algo? Listo. Muy bien. Entonces, fíjense que acá es simplemente retomar lo que ya habíamos trabajado con relación a los RTKs, lo que acabamos de hablar, lo que acabo pues de recordarles en términos de las rutas generales. Digamos que lo nuevo para ustedes debería ser esta parte de acá, donde, digamos, ya hay una activación introducimos esto nuevo, que son MAP-sinasas diferentes, MAP-sinasa de sinasa, MAP-sinasa-sinasa y MAP-sinasa, perdón, que son las que se van a activar una vez la vía RAS MAP-sinasa inicie.
pero entonces recordar que aquí en esta vía, el ejemplo que estamos trabajando es la vía Ras-MAP-Sinasa, donde se recluta un adaptador, una proteína adaptadora, luego se recluta SOS recluta RAS y la activa, y luego RAS se va para RAF, activa RAF, que es una MAP sinasa de sinasa, luego RAF activa a MEC es una MAP sinasa de sinasa, y luego MEC activa a ERK, que es una MAP sinasa, y ERK ya va directamente al factor de transcripción que va a inducir la expresión de genes. ¿Listo? Ese es el ejemplo. Y cuando termina la señal, pues hay una desfosforilación del receptor que permite ya luego la internalización por medio de la ubiquitinación del receptor y la internalización mediada por endocitosis. ¿Listo? Ahora bien, y esto fue lo que ustedes tuvieron que haber trabajado la clase pasada en el taller asincrónico. ¿Sí? Entonces esto ya es un recorderis debería ser un recorderis para ustedes. Si está haciendo algo nuevo para ustedes, que todavía les genera duda, todavía les genera confusión, la invitación es a que vuelvan a repasar, a que se sienten a hacer el taller, a que lean esa parte, y si generan dudas, inmediatamente me las consultan para yo poderlos apoyar. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hablar de esa segunda diferencia que ustedes habían mencionado entre la proteína RAS de una RTK como la vía Ras-MAP-Sinasa y la proteína G pues de un GPCR. Aquí habíamos hablado ya de unas proteínas adicionales que permitían hacer un proceso ya de regular el ciclo de vida o el ciclo de actividad de la RAS. Y Juan Camilo, si no estoy mal, fue quien nos hizo esa explicación. Entonces me gustaría volver otra vez a escuchar esa explicación para que ya todos lo tengamos claro, que hay para las proteínas monoméricas, específicas proteínas G monoméricas, que están trabajando en RTKs, pues es importante tener en cuenta que hay unos procesos de señalización allí para activar o inactivar la proteína. Entonces quiero escucharlos o escucharlas, cómo entendieron ese proceso de activación, que ese es el punto 6 del taller, ¿no? Entonces vamos con Isabela Trulo. Isabela. Profe, ya. Isa, hola. Lo siento, es que tu internet. Dale. ¿Qué preguntaste las 6, profe? Qué pena. Estoy preguntando, ¿tienes problemas de conexión? Sí, profe, es que estoy en la U y la verdad está como medio maluco el internet. Recuerda que tienes que avisarme eso al iniciar la clase. Sí, profe, es que además me metí como tarde, perdón, como porque estaba en el lab, entonces... Listo, Isabela. Bien, entonces, Isa, vamos a hablar acá de cómo es el mecanismo, cómo se regula el ciclo de activación de la RAS, que está en la ruta Ras-MAP-Sinasa. Pues cuando la proteína G se une con el nucleótido, se dice que pues la proteína está en estado activado. Sí. Y pues activa las proteínas de la señalización corriente pues hacia abajo. Sí, no, ahí estamos claros. Esa parte ya digamos que ya se activó la RAS y de ahí avanza, pero hay unas proteínas accesorias que que controlan el ciclo de activación o el tiempo de funcionamiento de la RAS, ¿sí? Entonces, ahí necesito que me cuentes eso, que entendiste, y por eso es el punto 6 donde se habla que explique la función de la RAS en la célula y el mecanismo de activación. El mecanismo de activación es precisamente esa función que tienen esas proteínas accesorias para regular el proceso de activación de la RAS. ¿La tienes presente? ¿Lo trabajaron en el taller? Pues, profe, la verdad, o sea, como que yo... como que no, o sea, como que la verdad no he entendido como tan bien como esa parte. O sea, la verdad, o sea, siéndote sincera, como que no la he entendido como muy bien. O sea, tú tienes en la cabeza que se activa la RAS con GTP, uniendo GTP.
Sí, ajá. Listo, Isa, no hay problema. Vamos a mirar entonces otras explicaciones que me puedan regalar por acá y ya eso debe quedar claro ahorita. Si no te queda claro, vuelves y me preguntas y lo aclaramos. Listo. Vamos por acá con Gabriela Sarama. Hola, profe, ¿sí me escuchas bien? Sí, te escucho. Vale. ¿Ahí me oyes bien? Ay, más o menos, pero dale, dale, dale que yo te aviso. ¿Me repites, por favor? La pregunta es cómo ocurre la regulación de las RAS, cómo se regula la actividad de la proteína RAS. ¿Quiénes regulan la actividad de la proteína RAS? ¿Cuál es el mecanismo de activación y de apagado de esa proteína? Ok, pues a ver, profe, según yo, ocurre con el reclutamiento de las proteínas RB2 y el traslado de las mismas, pues desde lo que es el citoplasma hasta la superficie de este. Entonces, el traslado de esos es suficiente para activar RAS y después se abre el sitio para el nucleótido de RAS, ocasionando pues el intercambio de GTP por GDP. Y pues ahí ya hay el reclutamiento de la proteína RAS. Eso, ¿no, profe? No, estamos hablando de la activación de RAS. Bueno, muchachos, hagamos una cosa, porque es que eso lo trabajaron ustedes en grupo, lo socializaron, y pues la verdad, en el momento que estamos pues ya de entendimiento de las rutas de señalización, esto no debería ser tan complejo para ustedes entenderlo, ¿listo? Entonces, pues yo voy a avanzar en el tema, y esto lo voy a dar por visto, ¿listo? Si tienen dudas puntuales de este mecanismo, las atiendo. Si no hay dudas puntuales, les queda de tarea para que lo trabajen y lo doy por visto, porque esto ya es un taller que ustedes solucionaron y veo que están quedándose como en el mismo punto. Es como si no lo hubieran trabajado. Entonces, para eso son esos espacios de taller, para que ustedes lean, socialicen y si tienen dudas, pues que las comuniquemos acá para avanzar. Pero no sé si fue que no leyeron esa parte o qué fue lo que pasó. Entonces, si no hay alguien que me pueda dar un poquito más de claridad con respecto a esto, entonces doy el tema por visto, ¿listo? Y avanzamos en el tema. ¿Hay alguien que pueda dar un poquito más de claridad en esta parte de la activación de la proteína RAS? Pues yo, profe, yo podría aportar ahí. Dale. Entonces, tiene que ver con lo de las proteínas accesorias, ¿cierto? Listo, entonces, para que no nos confundamos más con eso, dejemos claro una vez que se activa con GTP y cuando se hidroliza se desactiva. Listo. Entonces, partamos desde allí. Entonces, primero están las proteínas activadoras GTPasa, que también se llaman GAP, y esto lo que van a hacer es que cuando interactúan con las proteínas G monoméricas, van a hacer que la hidrólisis de este GTP sea más rápido. Y al ser más rápido, lo que va a permitir es que se pueda, digamos que, cortar la señalización sin necesidad de que se sigan haciendo más procesos que pueden terminar, por ejemplo, en tumores y demás. Luego tenemos los factores de intercambio de nucleótidos de guanina. Y esta lo que hace es que, pues la verdad, profe, yo este sistema no lo entendí muy bien. Pues Dale, de lo listo. que entendí es que pues estas se llaman HEF y esto lo que van a hacer es que se van a unir a una proteína y van a estimular la disociación que hay del GTP unido. Esa parte pues no la entendí muy bien. Pero bueno, ahí estamos hablando ¿de cuál proteína? de los factores de intercambio de nucleótidos de guanina, los HEF. Los GF. Ajá. Listo, ya la explico. Ok. Y ya los otros que son los inhibidores de la disociación de nucleótidos de guaninas, que son los GDI, y que estos los que van a hacer es que pues van a inhibir la liberación del dominio GDP de una proteína G. Y esto lo que va a hacer es que la va a mantener en un estado activo porque recordemos que cuando se hidroliza se inactiva. Y si no se puede hidrolizar, pues va a mantenerse activa. O inactiva. Ah, bueno, en sí, este caso. Ajá, en este caso pues inactiva, sí. Muy bien, Alejandro. Eso es lo que yo pido, muchachos. Yo no pido que tengan las cosas completamente claras, pero sí que me demuestren que hicieron una lectura y que tienen una idea, muchachos, de las cosas que estamos viendo acá. ¿Listo? Hay cosas que no van a entender, lógico, y para eso estoy yo aquí, pero no que me digan como que no logran entender, porque es que esto no es difícil de captar ya al nivel en que ustedes están. Es cuestión de trabajarle. ¿Listo? Ok.
Profe, ¿Quién ¿puedo me iba a intentar preguntar? explicar lo de la JEF? ¿Qué iba a decir Claro, Alejandro? dale, de una. Pues, Profe, o sea, Espérame acá. dale. Dale. Es ¿Quiénes que yo te tienen iba a dudas? preguntar, sí, yo iba a preguntar algo, pues antes de que pasemos al otro tema. Es que yo Eso. tenía entendido que esta proteína RAS se desactivaba cuando se hidrolizaba y se unía a GDP. Entonces no entiendo por qué, bueno, no sé, el compañero dijo que era cuando se unía a GAP. Entonces no sé, como que me causa confusión. Ya voy a explicar eso, súper, ya lo explico. profe, ahí mismo una cosita, es que yo entiendo que con GEF se activa, con GDI pues está inactiva, pero GAP no entiendo su función ahí. Ya voy para allá entonces. Muy bien. Voy a permitir que Adrián nos hable sobre Jeff y ahí voy ya a explicar el proceso en sí. Dale, Adrián. Profe, pero es que ahora me confundieron, entonces. ¿Con qué te Es que, confundieron? o sea, porque ahí dijeron que se activaba con GDP, pero yo tenía entendido que se activa es con GTP. Con GTP, yo entendí GTP. Ah, sí. No, ella dijo GDP. Y ahora entonces... No, pero no, o sea, sí, todos tenemos claro que sí, se activa con GTP, pero la Eso. cosa es que cuando ese RAS unido con GTP se hidroliza, se forma es RAS GDP, entonces por eso es como que está haciendo el gap ahí, ¿qué es eso? Ya voy para allá. Es una proteína accesoria que ayuda en ese proceso de hidrolización. O sea, es algo aparte que se une porque recuerda que las proteínas accesorias ayudan en ese proceso. Entonces, si no existe esa proteína, pues la hidrólisis del GTP, que pasa a ser GDP, va a ser más lento. ¿Sí? Exacto. O no se va a dar. Profe, pero entonces hay dos formas de que esté inactiva. ¿Cómo? ¿No? Con GDI y de GTP a GDP por medio de GAP. Perfecto. Hay dos formas en que yo voy a mantener esa proteína inactiva. Si está unida a GDI o si está unida a GAP. ¿Sí la ven? Entonces voy a explicar ahora bien el proceso porque ya veo que hay personas que sí han trabajado. Entonces ahí ya hay dudas claras y pueden ahí aprovechar mucho más la explicación. Quienes no han podido trabajarle al taller, quienes no han podido leer, entonces van a prestar mucha atención a esta parte para que cuando vayan a leer tengan dudas y vengan otra vez y me preguntan. Y yo me devuelvo, yo no tengo problema en devolverme para explicarles, ¿listo? Entonces, atentos. Ustedes lo han dicho. Profe, Dime. qué pena. Yo tengo una pregunta antes pues, con respecto a esto. Es que yo había leído que, o sea, el balance entre GF y GAP es como lo que mantiene activo e inactivo, pues lo que hemos estado hablando de esto. Pero pues también ahí en la gráfica se puede ver GDI, pero yo tengo entendido que esta no siempre está presente. ¿Esta siempre tiene que estar presente o no en todas? No Para que necesariamente. ella se encuentre inactiva. Porque igual si tiene GDP ya está inactiva, ¿no? Claro, pero entonces, ¿qué está pasando ahí? Eso está buena pregunta y buena correlación. Ya han hecho unas correlaciones muy chéveres, solo entendiendo los conceptos, eso me encanta. ¿Qué está pasando? Que claro, si la proteína G está unida a GDP, está inactiva. Pero ¿qué pasa con este? Entonces aquí ya les voy a mostrar el resto de la diapositiva. ¿Qué nos está diciendo GDI? ¿Qué es GDI? Es un inhibidor de disociación del nucleótido de guanina. ¿Qué quiere decir? Que mientras GDI esté pegado acá, esto no se va a poder activar. ¿Sí lo ves? Entonces, claro, puede estar inactiva, pero pues en cualquier momento puede llegar Jeff, que induce ese intercambio entre GDP y GTP y la activa, ¿cierto? Pero si yo tengo GDI y GDI permanece ahí, Jeff no puede trabajar. ¿Estamos? Entonces, GDI es un inhibidor de la activación de esa proteína RAS. Entonces, la señalización para la activación, o sea, para que este tipo de proteína G monomérica, que estamos hablando del RTK, para que ella se active, debe desaparecer GDI. Para que luego llegue Jeff, ¿sí? ¿Y Jeff qué hace? Es un factor que permite el intercambio de esos nucleótidos. Entonces, él cataliza el intercambio, y lo estábamos comentando mucho Alejandro ahorita, él cataliza el intercambio de GDP por GTP. Entonces Jeff llega, activa la RAS, porque él es el que induce esa activación, y ya la RAS queda activa, o sea, asociada a GTP, va y hace su
función va y se interactúa con la proteína blanco, que en este caso, si este es RAS, entonces acá la proteína blanco, la primera proteína blanco, ¿cuál sería? O sea, esta de acá, ¿cuál sería? La general, no me digan nombre específico de la ruta. ¿Cuál sería la general? Mapsinasa de sinasa, o sea, MAPKK, o sea, 3Ks. Exacto, sería una MAP con 3Ks, ¿cierto? MAP-sinasa de sinasa. Esa sería la primera actividad. Luego se activa la MAP-sinasa de sinasa y luego la que ustedes ya conocen. Entonces, ya se activó. Ahora necesitamos que ya no se divida más la célula, que se pare el proceso de división. ¿Quién tiene que llegar? GAP. ¿Qué hace GAP? Ay, Dios, este cosa. ¿Qué hace GAP? Pues es una GTPasa. Es una proteína que va a activar la actividad o va a, activar la actividad o va a inducir la actividad GTPasa de la proteína RAS. Y si hablamos de GTPasa, ¿qué función o qué es lo que va a pasar ahí? Se va a La ionizar. hidrólisis de GTP. Exacto, entonces llega GAP y GAP lo que hace es catalizar el proceso para que sea más rápido nuevamente. Entonces, va a inducir esa actividad, va a activar esa parte de la proteína RAS para que empiece a parar la actividad y ahí se induce pues la inactivación de la proteína RAS. Esas tres proteínas, GDI, JEF, GAP, son las proteínas que regulan el ciclo de actividad de la proteína RAS. Entonces, ahora voy a hacerles una pregunta de asociación. Y aquí necesito que hubieran estado pues súper conectados con esta explicación que les acabo de dar. Entonces, ¿quién vendría siendo? Pues, profe, no sé si me equivoco, pero Jeff, porque activaría la RAS. Sería una Jeff. ¿Listo? Muy bien, eso es. Entonces, fíjense que si ustedes entienden lo general, ya le pueden poner nombre a algo y le van a entender la función de ese algo. ¿Listo? Entonces, es lo único que les pido, muchachos. Apréndanse las rutas generales, que ustedes con eso van a hacer maravillas en el futuro. Se van a facilitar mucho el trabajo de aprendizaje. Es eso. Es más por un bien de ustedes. Disculpa, Dime. ¿qué preguntaste? Es que se me entrecortó justo la pregunta y solo escuché la respuesta de una. Lo único que pregunté fue que ya entendiendo este ciclo de cómo se regula el ciclo de activación de la RAS y de inactivación, pues por GAP, GDI, JEF, entonces SOS, ¿qué vendría siendo? Listo, pues ¿Listo? ya escuché la respuesta. Gracias, profe. Listo. Muy bien. Adrián, ¿dudas? Ah, no, se me quedó la mano, perdón. Perfecto. Ana, ¿dudas? Ana Sofía. Diana León. Sí, profe, una preguntita. Entonces, digamos, esa Jeff sería la que se une a la proteína adaptadora, ¿cierto? Para poder hacer este camino. Claro, de una, es eso. Okay. Sí, me encanta. Ya la están asociando, me encanta eso. Gabriel. Profe, es como para ver si lo entendí, como el proceso general es como literalmente en este paso como número 3 es donde se va a dar la regulación para que después se dé la cascada. Entonces digamos que ahí es donde se va a dar el sistema de que si es necesario lo vamos a activar y pues digamos si la célula no lo necesita se va a inactivar y cuando no se da la inactivación es cuando se pueden dar patologías como el cáncer, ¿cierto? Sí, tal cual. Entonces, de esto vamos a hablar cuando hablemos de cáncer, porque son estos los protoncogenes. Digamos que son genes que si se dañan, pues de ahí para abajo esto se descontrola. Entonces, el ciclo celular va a ser descontrolado y ahí es donde podemos tener un proceso canceroso. Alejandro. Profe, una pregunta. En este caso tenemos que se activa, ¿no? Por el SOS, que vendría siendo pues el JEF, que la activa y demás. Pero mi pregunta es, en el caso de que sea, por ejemplo, otra proteína accesoria, ¿cambia el GRB2? ¿O el GRB2 también tiene sitio de unión para las demás proteínas accesorias y puede regular eso ahí? Pues en ese caso, para RAS MAPsinasa es una ruta muy específica que es la ruta RAS. Sí, es esta ruta específica de la que estamos hablando. Pero en el caso, o sea, pero por ejemplo, si en vez de SOS yo ya no la quiero activar, sí, obviamente pues cuando se produce el MPK1 pues digamos que se para de alguna forma la transcripción.
Pero si yo la quiero parar arriba y no quiero meter un Jeff, sino un, no sé, un GDI o algún otro. Ah, ya, claro, ya lo que se hace es una interacción directa con RAS. Pues si tú fueras a intervenir la ruta, ¿no? Ya es una Ok, interacción directa con RAS más que con GRB2. Una interacción directa ya con RAS. ok, listo, gracias. Pero eso es bien chévere lo que tú estás pensando, porque es que ahí ya estás asociando, es cómo yo puedo controlar el problema de, por ejemplo, si el problema está por acá arriba, un exceso de actividad de RAS, ¿cómo hago para que no se active? Y eso es lo que uno piensa para entender los procesos patológicos y para desarrollar terapias, precisamente en estas rutas de señalización. ¿Quién interviene y cómo desde arriba o desde abajo yo puedo alterar? Y si yo altero aquí, ¿qué pasa de ahí para abajo? Ese es el razonamiento lógico que se debe hacer. Entonces, muy bien. Esto es el recorderis de la activación. Entonces, pues ya esto lo hablamos. Yo creo que ya esto está muy claro, que es lo mismo que acabamos de hablar, que acabamos de ver. Y aquí, pues ya para finalizar, digamos, esta primera parte de ejemplo, pues es entender que tenemos unas características también, unas proteínas fijadoras, que son las proteínas que van a ser como un andamiaje o van a permitir la unión de las diferentes MAP-sinasas que van a estar en la ruta MAP-sinasa. Y a partir de aquí van a haber pues diferentes rutas de señalización que se están regulando. Entonces miren que acá ya están hablando de respuestas fisiológicas muy particulares dependiendo de cuál es la proteína fijadora que esté llegando acá, ¿sí ven? Entonces, lo mismo que habíamos hablado en la clase anterior con GPCR, cuando hablábamos de las ACAPs, aquí también deben haber proteínas de ese tipo que permitan funcionar como proteínas de andamiaje para que se fijen esas MAP-sinasas y puedan hacer esa especificidad de la señal. ¿Listo? Vamos a hablar aquí un poco ya de la señalización como un segundo ejemplo pues de esos RTKs y vamos a hablar acá del receptor para la insulina. Entonces aquí también estamos hablando de que esto es un RTK, pero aquí hay una diferencia importante, pero muy chiquita, y es que en este caso el receptor para la insulina pues va a estar ubicado en la membrana plasmática, tiene una cadena alfa que va a estar hacia la parte extracelular, una cadena beta que va a estar en la parte intracelular. Hay dos monómeros de ese receptor, pero si ustedes se fijan acá, esos dos monómeros están ligados ya per se, o sea, ellos ya estructuralmente están unidos, pero tienen una distancia, digamos, considerable allí. Entonces, digamos que ya están unidos, pero lo que va a ocurrir es que cuando llegue la insulina lo que va a inducir ya es la dimerización del receptor, ¿listo? La unión, el acercamiento de esos dos monómeros que estaban allí. Y luego viene la fosforilación de la que ya tanto hemos mencionado. A partir de esa insulina, del reclutamiento, pues, de la llegada de la insulina, lo que va a pasar acá es que pues se activa el receptor y lo que llega inmediatamente es una proteína de acoplamiento. Entonces el ejemplo que habíamos visto ahorita era cuando llegaba una proteína adaptadora. Ahora llega una proteína de acoplamiento. Entonces ella se une aquí. Esta es la estructura de esta proteína que estamos viendo acá. Y si ustedes se fijan, entonces este es el dominio PTB y por acá arriba, en esta parte, perdón. Sí. Acá en esta parte tenemos un dominio pH que le permite unirse directamente a la membrana plasmática, como una especie de proteína periférica, pues más o menos así. Como ya habíamos visto, las proteínas de acoplamiento van a tener unas tirosinas a lo largo de las cadenas que pueden ser fosforiladas por el mismo receptor, y ahí lo que va a pasar es que se van a reclutar diferentes proteínas de señalización, y yo les había dicho a ustedes que a partir de ahí ellos podían hacer diferentes mecanismos de señalización. Por eso, cuando nosotros hablamos de este proceso de señalización con la insulina, pueden haber tres respuestas fisiológicas que las vamos a ver acá. Entonces, pueden haber una respuesta que es que se transloquen los transportadores de glucosa a la membrana para que empiecen a captar glucosa dada la señal de la insulina. O se puede ya hablar de la síntesis de glucógeno, ¿sí? Que aquí en este punto habíamos hablado, es como devolvernos y como que haga una interacción con la ruta GPCR, porque aquí podría haber ese tipo de señalización, esa convergencia de señal.
donde a partir de un receptor RTK se pueda estimular ya la síntesis de glucógeno, que sería la activación por pKa, ¿se acuerdan que hablábamos por allá de la AMP cíclico? Eso ya está asociado con esa ruta de GPCR que habíamos visto antes, pero que también puede ser activada por esta vía. Y puede también que se induzca la síntesis de proteínas específicas pues para procesos. Entonces, lo que normalmente nosotros encontramos acá es que una vez se activa por ejemplo, la PI3K, que es por este lado, por acá si se activa la RAS MAPsinasa, pues ya sabemos que va a inducir es división celular. Por acá si se activa PI3K, PI3K es la que va a permitir que se puedan suceder cualquiera de estas tres rutas. Entonces, llega primero activación, llega insulina, que es el ligando, se activa el receptor como ya todos conocemos, se recluta la proteína de acoplamiento, se recluta PI3K, recuerden, esto es fosfatidilinositol 3-fosfato, pero es una sinasa, es una proteína, ¿listo? Es la sinasa que genera ese fosfatidilinositol. Entonces, fíjense acá que esta sinasa se activa, va y fosforila los fosfatidilinositoles de las membranas, ¿sí? Este es el fosfatidilinositol trifosfatado, y ella recluta un PDK1. PDK1 entonces va a activar a PKB, que es otra proteína, y PKB ya es la que va a dirigir este proceso. Aquí el ejemplo en el que nosotros nos vamos a centrar ya es en la captación de glucosa, pues regulada por esta misma insulina. Entonces, básicamente, cuando hay un nivel alto de glucosa en sangre, la señal que se le da al cuerpo es, vea, ponga los GLUT allá en la membrana, es decir, ponga los transportadores de glucosa en la membrana para que capten glucosa y luego pues puedan hacer el proceso ya de disminuir los niveles de glucosa en sangre, pues se haga almacenamiento pues de esa glucosa y que esa glucosa se utilice para proveer energía en el organismo. Entonces, una vez aquí ocurre, aquí vuelve otra vez, esto que estamos viendo acá es esto mismo que estamos viendo de manera gráfica. Entonces, si ustedes se fijan aquí, está el receptor para insulina, ya está la proteína de acoplamiento, llegó PI3K, luego PDK, luego PKB, y PKB lo que hace es inducir a que estas vesículas citoplasmáticas que contienen los GLUT vayan hacia la membrana y ellos empiecen a hacer pues el proceso de difusión a partir, pues que empiecen a hacer transporte de glucosa hacia el interior de la célula, ¿bien? Eso es lo que va a ocurrir ahí. Ahora, hay que entender acá que entonces esa señalización con la insulina pues está muy regulada o muy asociada con el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Acá la diabetes mellitus tipo 2 se genera debido a que la insulina pues está retando tanto al receptor que al final el receptor se vuelve insensible a la presencia de la insulina y al final pues por eso las personas que tienen diabetes mellitus 2 pues no tienen niveles altos de glucosa y no van a poder a transportar ni degradar esa glucosa en el cuerpo. Entonces, por eso es que se tienen que ya tomar otras medidas pues para poder disminuir esos niveles de glucosa en sangre. Vamos a hablar acá de otros segundos mensajeros como el calcio. Cuando nosotros hablamos de calcio, se los dije iniciando la clase también, la clase pasada, el calcio también es un señalizador, un segundo mensajero, que cuando él es liberado, pues está regulando diversas funciones. Para que el calcio funcione, debe fijarse y tiene una regulación muy espaciotemporal y es muy variada dependiendo de dónde se encuentra. Entonces, esta es una neurona y aquí pues son las axones de esa neurona y justo en este punto específico es donde hay liberación de calcio y ahí es donde se está haciendo como, se está pasando el mensaje para hacer una función particular. Este es un óvulo que está recién fecundado y apenas se fecunda se empieza a ver la liberación de calcio, porque el calcio también puede inducir división celular. Entonces se fijan acá que apenas llega el espermatozoide fecunda, inmediatamente empieza a haber una producción de segundo mensajero para empezar la división del cigoto. Entonces hay diferentes mecanismos que están relacionados con la liberación y la captación de calcio dentro de los retículos endoplasmáticos, sobre todo, y ahí podemos hablar entonces ya de los procesos de señalización asociados al calcio en cuanto a cómo se libera calcio y cómo se recluta calcio.
Ustedes hasta esta parte todavía no han leído nada, ¿cierto? De la parte de calcio. No, profe. Listo, entonces esta parte de calcio y la parte de este receptor para insulina que acabamos de ver, la vamos a retomar nuevamente la próxima clase, que ya tenemos el taller 10, y con ese taller 10 lo que vamos a hacer es retomar, es terminar de ver estos segundos mensajeros, terminar de ver, por ejemplo, esta parte de la insulina, que ustedes vuelvan a retomarlo, ahí ya les conté inicialmente cómo funciona, la idea es que ustedes terminen pues de mirar esa parte. Luego vamos a hablar de calcio como segundo mensajero, que es más o menos lo que les estaba contando ahorita, y vamos a entender estos mecanismos de liberación de calcio inducidas por calcio, para que hablemos de la calmodulina y terminemos cerrando ya con estas características de las rutas de señalización. Entonces, eso es lo que nos espera para la próxima semana, para que estén pendientes del taller número 10, que es donde vamos a hacer esta parte que acabo de iniciar con ustedes, pues, en términos de tema. ¿Listo? Vale, profe. Vale, profe, muchas gracias. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Todo claro? Sí, profe. Sí, Listo. señora. Listo.